Bueno, muchísimas gracias Gustavo, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy, especialmente a Flaxo y a la UMED por darnos la posibilidad de participar en este quinto Congreso de Políticas Públicas, bueno, que es un evento ya instalado a nivel de nuestra región y por primera vez pudiendo compartir con todos y todas algunos debates y reflexiones y también un diálogo, por supuesto, en torno a las políticas públicas específicas para el colectivo LGBTIQ+, para el colectivo de la diversidad sexual. Y en esta instancia de este diálogo nos parecía importante destacar, como bien dice el título, estas políticas en primera persona, ¿no? Es cierto que la agenda de las políticas LGBTIQ+, de las políticas de la diversidad sexual, se ha instalado con mucha más fuerza en los últimos años, de la mano del trabajo y el activismo de las organizaciones y los movimientos sociales, especialmente en nuestra región. Ha irrumpido en la agenda pública esta agenda de la necesidad de acompañar ciertos avances legislativos con acciones afirmativas y políticas públicas que permitan, como decimos habitualmente, recorrer o achicar la brecha que existe entre la igualdad legal y la igualdad real. Es cierto también que en algunos otros países en los cuales incluso no hay legislación que protege o garantiza los derechos del colectivo LGBTIQ+, también incluso en esos contextos aparece la necesidad de promover políticas públicas que remuevan barreras, que garanticen derechos y que empiecen a restituir y a reparar tantos años, tantas décadas de estados y de políticas que han dado espalda al colectivo LGBTIQ+. Pero como les decía antes, nada de esto sería posible sin la participación protagónica del propio colectivo, ¿no? Había una máxima del feminismo que decía nada sobre nosotras sin nosotras. Bueno, yo creo que hoy podemos resignificar eso en una idea de nada sobre nosotros, sin nosotros, y nada sobre nosotros si no es desde nosotros. Por eso me es una alegría enorme compartir hoy con todos ustedes este espacio de diálogo con dos activistas del colectivo LGBTIQ+, muy destacados de nuestra región, amigos, compañeros, compañeres de esta lucha y que tienen a su cargo responsabilidades en la gestión de políticas públicas, no solo en la gestión, sino en el pensarlas, en la planificación, en la formulación y por supuesto en llevarlas adelante desde esos lugares, como decíamos antes, en primera persona. Así que para empezar quiero saludar y darle la bienvenida a Ornella Infante. Ella es directora de Políticas Integrales contra la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Argentina y activista trans de ATA, del movimiento Evita. Ornella, un gusto contar con tu presencia. Muchas gracias, Esteban. Aprovecho también para saludar a todos, a todas y a todes y darle las gracias, por supuesto, por la convocatoria, también por tocar estos y otros temas también, en los cuales nos invita a pensar, por supuesto, a diagramar estrategias, por ahí compartiendo las buenas prácticas y por qué no también lo malo que nos pasó en el camino para evitarlo después a que en otros países, en otras localidades, también suceda esto. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Esteban, por abrir la participación a este ámbito y puntualmente a las personas trans, ¿no? Porque muchas veces las personas trans no estamos en ámbitos como estos, más allá de que algunas podemos llegar a tener un lugar institucional adentro de los gobiernos, me ha pasado también, incluso adentro de la gestión, de ser invitada a escuchar lo que sucede con nosotras, hablando por otros. Por nosotras. Así que bueno, en ese sentido, agradecerles y bueno, quedo absolutamente a disposición. No sé cómo va a ser el Ahí ahora ejercicio. nos vamos a meter en la charla. Ahí nos vamos a meter en la charla y también voy a presentar y quiero darle la bienvenida desde Montevideo a Andrés Escagliola, quien es
coordinador de la Secretaría de Diversidad Sexual de la Intendencia Municipal de Montevideo, y previamente también fue director de políticas socioeducativas o socioculturales del Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional de Uruguay durante la gestión del expresidente José Mujica. Andrés, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Esteban. Agradecer a Flaxo. Es una alegría compartir este espacio contigo, con Ornella y con toda la gente que se va sumando, que además está bueno que va mencionando en el chat desde qué lugar se suma. Y sí, bueno, me tocó eso, me tocó la Dirección de Políticas Sociales, que así era en general, en el gobierno del Pepe, y bueno, y después en estos últimos 5 años acá en la Intendencia de Montevideo. Así que nada, una alegría de que se abran este tipo de espacios también en lugares que son como de foros que son de referencia. Me parece que no puede faltar la reflexión sobre las políticas y las personas LGBTIQ, así que felicitaciones por la iniciativa y bueno, el abrazo para todas y todos y todes. Nos metemos directamente en el tema. La idea, les comento un poco la dinámica. Vamos a compartir primero una presentación de parte de Andrés de algunas líneas de trabajo y algunas consideraciones sobre el trabajo que vienen realizando en estos 5 años en Montevideo. Luego vamos a compartir algunas preguntas y algunas experiencias también de política pública junto a Ornella, y la idea es que tratemos de poder abrir luego a preguntas que les vamos a pedir nos hagan llegar por el chat, porque como somos por suerte muchos y muchas, a micrófono abierto por ahí a veces se complica, pero podemos ir haciendo llegar las preguntas por el chat y las vamos a trasladar. Y les comento también, antes de darle la palabra a Andrés, que vamos a estar compartiendo aproximadamente 1 hora de diálogo para las 10:45 ir cerrando esta actividad y dar paso a las siguientes actividades que hay en la agenda de este encuentro tan importante. Andrés, cuando quieras, si querés comenzar. Bueno, bien, muchas gracias. Mi idea es básicamente presentar muy brevemente lo que son las 5 líneas de trabajo que tenemos aquí en el gobierno de la ciudad, porque lo presento casi que como estudio de caso, digamos, como una forma de transmitir una experiencia que está enraizada en un gobierno local. Bueno, un gobierno local que tiene su relevancia, porque en Uruguay, bueno, más o menos la mitad de la población vive aquí. Y después tenía algunos puntos de reflexión que me generaba la consigna de este espacio, y que surgen un poco también de la experiencia, tanto de la experiencia de haber estado en un ámbito nacional como en un ámbito local. Así que, sin más, les comparto esta muy breve presentación. Segundo, ahí. Bueno, nada, lo primero a decir que nosotros cada año instalamos una consigna, digamos, muy atada a septiembre, que acá es el mes de la diversidad. Nuestra gestión iba a terminar en julio, pero después la pandemia la fue extendiendo y nos regaló la posibilidad de en septiembre poder generar una nueva propuesta de sentido, una nueva idea a transmitir al conjunto de las personas que viven o transitan por Montevideo. Y la propuesta, en este caso, después si tuviéramos tiempo, tenemos como el video que se generó en relación a la propuesta de este año, pero ya habíamos trabajado sobre orientaciones sexuales, habíamos trabajado sobre identidades de género, y nos parecía que ahí tenemos, y lo planteo de arranque porque me parece que también es un desafío, cómo trabajar las identidades no binarias, ¿no? Y cómo trabajar también las expresiones de género. Me parece que ahí, en este camino que vamos construyendo desde la política pública, tenemos que ir ensanchando las posibilidades de ir incorporando distintas dimensiones de lo que es nuestra diversidad sexual y de género. Así que, nada, compartirles que este fue uno de nuestros ejes en este último tiempo,
que se sintetizaba en esta frase de la "sí te quiero", que era una forma de decir desde la ciudad a las personas "así te quiero", y también una forma de interpretar cómo las personas desde su diversidad sexual y de género quieren a la ciudad de Montevideo, ¿no? Así que nada, simplemente compartir esto que me parece relevante, me parece que ya adelanto conclusiones en el sentido de, creo que nuestras agendas tienen que ir muy fuertemente hacia espacios y hacia identidades que de repente no han estado como en el núcleo cuando se debatía el matrimonio igualitario o cuando se debatió la ley integral para personas trans aquí, aunque de alguna manera eso ingresó, lo podemos ver después, pero me parece que hay un desafío en esto, en celebrar todas las identidades, sobre todo las que escapan a lo binario, y que plantean este desafío de nuevas y revolucionarias y radicales expresiones de género. Básicamente el trabajo acá en Montevideo, para darles un poco de contexto, Montevideo desde el año 2008 celebra su mes de la diversidad, pero no tenía un espacio institucional. Básicamente apoyaba algunas acciones, y no pasaba de ahí, creo que en parte por la confianza de que eso lo pudiera hacer el nivel nacional. Ahí hay algo también a reflexionar. Durante 15 años acá hubo gobierno de izquierda a nivel nacional, y eso hacía que, y además la demanda estaba muy concentrada en conseguir leyes, en conseguir reconocimiento jurídico, y entonces, de alguna manera, el espacio de lo local todavía no tenía un lugar en la agenda, ni siquiera del propio movimiento de la diversidad sexual y de género aquí. Ahí por 2015, un poco este fue el desafío, y por eso empezamos con una agenda, un espacio de reflexión tanto al interior del gobierno de la ciudad, como con los movimientos y con los colectivos, las organizaciones y personas, no necesariamente adscriptas a colectivos, de decir, bueno, ¿cuál sería una agenda de ciudad? ¿Cuál sería una agenda local? ¿Cómo debería ser esa agenda en este proceso que era, por un lado, empezar a generar una institucionalidad como la Secretaría de la Diversidad, pero también generar una reflexión sobre qué papel tenía para jugar el gobierno local en todo esto? Ahí UNFPA y ONUCIDA nos dieron una mano importante porque, bueno, la Secretaría al principio era de una única persona. Me da mucha gracia esto de políticas públicas en primera persona, porque efectivamente en el arranque casi que era en primera persona. Y ahí abrimos 5 líneas que les comento brevemente. La primera era generar conocimiento, ¿no? No se transforma algo que no se conoce, y parte de la invisibilidad de la temática LGBTIQ tenía que ver con la poca producción de conocimiento, y esto tiene que ver con estadísticas, tiene que ver con trabajos académicos, tiene que ver con producción de conocimiento en un sentido muy amplio. Ahí estamos generando, y de hecho parte del cierre de esta gestión ha sido terminar de editar los últimos trabajos, pero bueno, fuimos generando, y en una colección con un sentido bastante coherente, fuimos generando trabajos, algunos académicos, otros tienen que ver con relatorías de espacios que se fueron dando, pero por ejemplo, generar conocimiento sobre los baños públicos, y ahí hay Montevideo está en un trabajo súper interesante para intentar deconstruir esa tecnología del género que son los baños públicos segregados. El trabajo de Diego Sempol, que se llama La Última Segregación, me parece como bastante paradigmático en ese sentido, en relación a cómo admitimos y convivimos permanentemente en el espacio público con espacios segregados por género, ¿no? y tan violentos en sí mismos. Generamos información e investigación sobre políticas de salud, sobre interseccionalidad, sobre diversidad religiosa, sobre arte trans, a la luz de la Semana de Arte Trans, que ha sido tan importante acá en Montevideo, y que de hecho ha sido un espacio súper lindo como para juntar y generar red
artistas y artistas trans de América Latina, un espacio de encuentro que para nosotros quizás de las mayores alegrías que hemos vivido, y bueno, y sobre los espacios públicos, y ahora el último libro va a ser sobre el futuro, donde invitamos a referentes de América Latina a pensar sobre el futuro, y a su vez también estamos planteando una estrategia, bueno, cómo caminar los próximos 10 años. Después podemos volver sobre esto, pero generar conocimiento, generar información, generar datos, generar análisis, reflexión, ¿no? Tiempo de reflexión sobre lo que hacemos es absolutamente fundamental, porque es la masa crítica que después te permite construir política pública. Lo otro bueno, que es una línea de trabajo permanente que va muy en línea con lo que nos han enseñado las políticas de género desde hace bastante tiempo y con mayor desarrollo, que es este tema de la transversalización, sobre todo para espacios nuevos, con pocos recursos, poca plata, poco equipo. Lo fundamental es intentar transversalizar lo que la institución en la que estamos metidos hace, ¿no? Y esto vale para un gobierno local, para un gobierno nacional, para una organización privada, para una organización de cualquier tipo. Que todo lo que hagamos tenga esta mirada transversal. Ahí la foto es también de algo que nos ha dado como mucha alegría, que es, bueno, sensibilizamos y capacitamos intentando saldar la deuda que arrastramos desde la educación formal, ¿no? Todas nuestras capacitaciones y sensibilizaciones intentan compensar eso que el sistema educativo no hace, que es educar en diversidad sexual y de género en el más amplio sentido. Bueno, acá nos metimos muy fuerte, más allá de que han pasado como más de 1.500 funcionarias y funcionarios por estos talleres, nos metimos muy fuertemente con el tema salud, y acá particularmente con el tema de salud integral para personas trans, ya que el gobierno de la ciudad tiene 24 policlínicas en territorios muy atravesados por la exclusión social, así que esto ha sido como una línea central para nosotros, también desde una idea de, bueno, cómo desde un equipo chico llegamos al territorio. ¿No? Uno puede decir, llego al territorio, voy, hago una actividad, vuelvo y me quedo tranquilo porque llegué al territorio. No, bueno, llegar al territorio es fundamentalmente trabajar con quienes están ahí, quienes ya tienen vínculos de confianza con sus contextos, quienes los conocen. Y esto de las policlínicas para mí es como bastante notable y un motivo de alegría, porque también nos ayuda a salir de la idea de un lugar específico para personas trans o un lugar específico para personas LGBT e ir por la apuesta de decir, no, las 24 policlínicas con esta mirada. Así que ahí también hay otro tema que si después quieren conversar, para nosotros es como de mucha alegría. Después el tercer eje, si el primero era generar información, el segundo era transversalizar, el tercero tiene que ver con lo cultural. Esto pasa mucho a nivel de ciudad, por lo que conozco a nivel latinoamericano, y es que las ciudades tienen como una fuerte incidencia en instituciones culturales, en centros de formación. Entonces, un gran desafío, y ocupó un lugar muy importante para nosotros, se ocupa un lugar muy importante, es precisamente que todo ese aparataje cultural de alguna manera incorpore una mirada e incorpore en su programación la diversidad sexual y de género. Acá un aprendizaje, a uno le parece que el ámbito de la cultura y del arte está abierto, por su propia naturaleza, está súper abierto a la diversidad sexual y de género, y descubrimos que no. Otra cosa de la que después podríamos hablar un montón. Descubrimos que hay espacios que realmente están cerrados. Recuerdo particularmente, y bueno, esto va a quedar grabado, pero recuerdo una instancia de sensibilización con la Comedia Nacional, ¿no? Y vos decías, bueno, actrices, actores, no sé, naturalmente deberían estar como muy abiertos, muchos y muchas de ellas gays o lesbianas, y sin embargo encontramos como
bueno, como un cierto manto de silencio sobre el asunto, una cosa de como muy naturalizada, decir, sí, acá no se discrimina, pero bueno, no había personas trans en esos elencos, y en todo caso las personas gays y lesbianas que había no necesariamente lo eran de forma abierta, y nos encontramos una cabeza bastante cerrada. Y la otra reflexión de por qué meternos en las instituciones culturales de la ciudad tenía que ver con esto, que siempre vivimos diciendo que el cambio es cultural, pero si no hay políticas culturales para el cambio cultural, es muy difícil que digamos, ese cambio cultural va a ser lento. O sea que también hay una especificidad de las políticas culturales, que a veces dejamos de lado porque tenemos urgencias que tienen que ver con la salud, con la educación, con el trabajo, pero bueno, la política cultural tiene mucho que ver con la construcción de sentido, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema que también habría que profundizar en el futuro, porque me parece que es muy importante. Acá una directora de teatro, Nelly Goitiño, siempre decía pan y canto, ¿no? Pan en el sentido de las necesidades, los derechos fundamentales al trabajo, a la educación, a la salud, ¿no? Estas cosas que tienen que ver con nuestro bienestar material, pero canto también, ¿no? La construcción de sentido, que somos sin cultura, ¿no? Y ahí la Semana de Arte Trans, que esta es una imagen de la Semana de Arte Trans, fue la apuesta, básicamente en relación a personas trans, construir con ellas y con ellas, construir un reposicionamiento como sujetas del derecho a la cultura y como productoras de cultura. Y acá quiero mencionar, porque fue muy, muy importante, Suzy Shock, quiero mencionar a Lineker de Brasil, han sido como artistas muy, muy potentes, y bueno, y artistas uruguayas como Sofía Saunier, como Benja Runco, han sido súper importantes para la construcción de ese cambio cultural en Montevideo. El desafío, el cuarto de estos 5, territorializar las políticas, ya digo, a través de quienes ya estaban trabajando en territorio y que se presentaron como aliados y como aliadas de este trabajo. Ahí construimos una red. Los primeros años vinimos trabajando como en vínculos bilaterales, ¿no? Con una organización, con una policlínica, con un centro cultural. En un momento decimos, bueno, pongamos todo esto en conjunto. ¿Qué pasa si dialogan los centros culturales con instituciones de salud, con instituciones formativas que están en un mismo territorio, con una cooperativa de vivienda LGBT que tenemos en la Ciudad Vieja de Montevideo, con un centro de desarrollo local que tenemos en un barrio súper popular de Montevideo como el Casaballe? Y esto es maravilloso. Me parece que la construcción de redes territoriales es la alternativa, insisto, sobre todo cuando no tenés plata, no tenés equipo, o son muy limitados, la importancia de construir sinergias desde el territorio. Y también apostarle a algunos lugares emblemáticos. Esta imagen es de la Plaza de la Diversidad Sexual en la Ciudad Vieja de Montevideo. Fue en su momento un espacio de recordación que en 2005 se transformó en el primero de América Latina, y después había caído en el olvido. Había sido como el último gesto de toda una generación que había luchado muchísimo en los momentos capaz que más difíciles del movimiento LGBT acá en Montevideo. Habían logrado conquistar un pequeño espacio, y ese espacio después había perdido sentido para las nuevas generaciones. Así que ahí era el desafío de hacer que ese espacio volviera a recuperar un lugar en la ciudad, pero también de construir un puente de sentido entre dos generaciones que habían vivido una cierta ruptura entre ellas. Y bueno, ese fue un proceso súper interesante que también aprovechamos para educar hasta en la simbología, ¿no? de la diversidad sexual en su máxima expresión, colocando allí la bandera trans, pero también la bandera intersex, la bandera bisexual, y haciendo que la gente se interrogara sobre qué es esto. Bueno, también, tanto que decir sobre tantas cosas. La red Montevideo Arcoiris, como
como les mencionaba, es esta red que intenta reunir a todos los actores con los que trabajamos, generando que, bueno, que estos espacios sean en el territorio un punto de irradiación, porque esto pasaba, no quiere decir que pase en todas las ciudades, pero en Montevideo en particular era como una cosa muy concentrada en septiembre y muy concentrada en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces el tema era descentralizar temporal y espacialmente las políticas hacia la población LGBTIQ. Y el último eje de nuestra agenda tiene que ver con la articulación y la participación, ¿no? Articular con otras ciudades, ahí la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris, creada en 2017, me parece que es un espacio súper interesante para compartir buenas prácticas. Muchas veces, o algunas veces uno se siente un poco en soledad en esto de pensar la política pública, de articular la política pública, y la red hace un espacio muy, muy productivo, sobre todo porque nos vinculamos con ciudades que ya tenían un camino en esto, que ya habían conocido un montón de dificultades, que ya se habían dado contra la pared en un montón de cosas, que ya habían tenido también iniciativas exitosas. Y ahí, bueno, quiero mencionar Rosario, por supuesto, de Santa Fe, que fue una de las primeras ciudades en América Latina que institucionalizó políticas públicas para la población LGBTIQ, Bogotá, México, San Pablo, Buenos Aires, Medellín, y bueno, y ahí cumplimos un rol en construir ese espacio. Y bueno, y la participación, que un poco por acá cierro esta presentación, para no extenderme mucho más, pero bueno, la participación como un eje fundamental si es que queremos pensar las políticas públicas desde un enfoque de derechos y no meramente como una mirada estatalista o no sé, o de objeto de asistencia de un grupo social en específico. Me gusta esta foto porque fue la primera vez que alguien intervenía este letrero que es emblemático de Montevideo, generó un debate social increíble, sobre todo porque nos metimos en uno de los barrios más chetos de Montevideo, ¿no? Positos, y el debate social que generó y que terminó transformándose después en una foto icónica de Montevideo. Esto fue en 2015, ahora en 2020 lo volvimos a hacer, no solo acá, sino en otro letrero de Montevideo que está en el Cerro, que es un barrio muy popular y obrero de Montevideo, y bueno, y esta era la idea, llegar al espacio público con imágenes icónicas que son muy relevantes. Lo último, la pandemia nos hizo repensar un montón de cosas, veníamos muy en tren de transición, cierre de gestión, y nos explotó la pandemia en la cara, y ahí esto también comento algo como medio de entre casa, hubo quien reflexionaba, bueno, pandemia, tenemos que irnos a nuestras casas, nada, esto van a ser meses de no tarea, de no trabajo, ¿no? Y nosotros pensábamos, no, pero al revés, o sea, estos van a ser meses donde hay que salir de alguna manera creativa a enfrentar lo que se viene. Y bueno, y ahí, nada, otra cosa para agendar para la conversa, pero responder con apoyos alimentarios, canastas de alimentación e higiene, sobre todo a las compañeras trans que peor vivieron esta situación, pero también, bueno, a compañeros trans. Y ahí una mirada interseccional, porque rápidamente nos empezó a llegar la demanda de, bueno, ¿qué pasa con las personas que están viviendo en pensiones, sobre todo, y que están a punto de quedar en la calle, ¿no? Y cómo evitar esa situación de calle. Y ahí la interseccionalidad con la población migrante. Hicimos una especie de doctorado en migración y LGBTIQ, entendiendo ahí la vulnerabilidad añadida no añadida, sino potenciada, multiplicada del ser migrante y haber llegado 2 semanas antes de que se declarara la pandemia y no tener ningún vínculo con la protección social, no tener seguro de desempleo y estar colgado de un pincel.
bueno, ahí también fue como súper importante. No sé, Esteban, si, bueno, ahora, ¿cómo sacar? Ahí, ¿cómo descompartís? Arriba tenés en la parte de arriba de la pantalla, Sí, pero botoncito. sabes que no veo mi cursor, entonces es como voy ahí. Arriba, en el medio está. Bien arriba. Para un momento. Ahí. Porque Ah, no veía mi cursor y entonces perfecto. Listo, ahora era está. muy difícil hacerlo. Era como sí, ir a tiendas, ¿viste? ahí va. Si te Eh, parece, vamos a escuchar un ratito a Ornella y después Perfecto. volvemos, porque aparte hay varias cosas de lo que planteaste que me interesaría retomar, pero así vamos Maravilloso. circulando la palabra. Gracias, Andrés, por esta presentación. Ahora sí vamos a charlar un poco con Ornella y pensaba, Orne, pedirte una reflexión. Ornella, para quienes no la conocen, no es una persona trans que llegó a un cargo público, es una militante social y política de muchísimo tiempo, que le ha dado visibilidad y ha puesto el cuerpo en los distintos movimientos y colectivos en los que ha participado para que las voces trans y del colectivo LGBTIQ sean protagonistas, ¿no? Y no pensando específicamente en algo a título personal o individual, sino en esto que vos planteabas, Andrés, de la transversalidad de las políticas. O sea, Ornella tal vez no está a cargo de un área de diversidad sexual, porque al contrario, es un área más amplia, que trabaja en todas las formas de discriminación, pero sin lugar a duda desde ese lugar va transversalizando la mirada necesaria trans en todos los ministerios, ¿no? Es un poco una embajadora transversal de la agenda LGBTIQ y de la agenda trans, en un momento en donde hay una decisión política también de que esta agenda sea parte de la gestión, y por eso es súper interesante poder compartir con quien ha sido candidata a diputada, referente social, como decía, y hoy está en este cargo a nivel nacional. Así que me gustaría un poquito, Orne, que compartas con todos y todes esta experiencia, ¿no? de desde un lugar de gestión poder ir planteando la transversalidad de estas políticas, ¿no? La necesidad de que estas políticas públicas lleguen a todas las áreas y a todos los ministerios. Bueno, muchas gracias, Esteban. Gracias a Flaxo por la convocatoria, por supuesto, y este importante Congreso de Estado y Sociedad. La verdad que ahí lo escuchaba al compañero que me precedió en la palabra, y hay tantos puntos de encuentros que me parecen tan importantes. Primero, reconocer el trabajo de las organizaciones, ¿no? Porque sin el trabajo de las organizaciones, de los movimientos sociales, feministas, de la diversidad sexual, es muy difícil que se dicten políticas inclusivas apuntadas a diversos sectores que lo demandan, sin esos sectores a los cuales se pretende llegar, ¿no? Aunque por ahí también existen aquellos que se creen los iluminados de la política y que van a generar una política de inclusión sin ese sector, también existen. Pero acá en Argentina las organizaciones de la diversidad sexual hemos trabajado muy fuertemente para que los gobiernos de los distintos signos políticos al menos no se escuchen cuando no nos ven y puedan tener también en sus escritorios nuestras agendas. De ahí a que las lleven adelante, bueno, hay que empujar para que así suceda, y esto lamentablemente no sucede en los diversos partidos políticos, ¿no? No voy a decir que el mío es el vanguardista y que no nos sucede en esto en nuestras localidades, estaría faltando la verdad. Podemos decir que es un movimiento vanguardista, pero que hay en algunas provincias en donde tenemos que estar empujando fuertemente para que esa voluntad política que hoy, que recién Esteban decía, que tenemos a nivel nacional, porque el gobierno viene instalando varias de nuestras agendas, también lo lleven y lo repliquen en las provincias. Primero, contarles que en nuestro país
tenemos una democracia muy joven, las personas trans o las personas de la diversidad sexual, o puntualmente los varones gays y las mujeres transexuales, quienes fuimos perseguidos, encarcelados, encarceladas y hasta torturados en plena democracia por esos códigos contravencionales que nos criminalizaban. Las organizaciones de la diversidad sexual, en conjunto con el INADI, el organismo nacional, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, del cual hoy soy la directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación, junto con este organismo y en conjunto con una histórica compañera, si le cabe el término, la compañera María Rashid, quien presidía el primer programa de diversidad sexual del INADI, allí pudimos derogar estos códigos contravencionales y en conjunto con la Federación Argentina LGBT, de la cual Esteban también fue su presidente, pudimos ir por el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y así ir instalando también nuestra agenda, más allá de que asesoramos para la ley de educación sexual integral, que reconocemos que fue una ayuda para nosotros y para nosotras, eso que fue aprobada antes del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, pero hoy necesitamos ponerle un fuerte contenido no binario, porque es necesario actualizar esta ley, que fue una de las grandes victorias que nosotros y nosotras tuvimos, pero también pudimos llevar adelante acciones de formación a los futuros profesionales de la salud y que estén formados en identidad de género. Y esto lo hicimos las organizaciones, pudimos articularlo con algunas universidades, como por ejemplo en la Patagonia Argentina, con la Universidad Nacional del Comahue, y hoy estamos hablando con la viceministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, para también instalar desde la Federación Argentina LGBT como la experiencia que tenemos desde la Patagonia de poder llevar adelante. Pero estas agendas deben ser, por supuesto, agendas tomadas por el gobierno. Y hoy acá lo quiero decir que desde mi lugar como funcionaria del gobierno argentino, aunque tengo más experiencia como tirapiedras que como funcionaria, ponerle fuertemente este tinte y por supuesto hacer que el gobierno y quienes integran el gobierno tengan estos tintes populares, disidentes, para poder llevar adelante acciones. Si bien nosotros y nosotras, desde que asumimos el 10 de diciembre en el gobierno, podemos comentar que hemos logrado un programa nacional que se llama Potenciar Trabajo, que en principio lo ideamos para las personas trans, en las cuales accedieron más de 5.500 personas trans, y hoy esa política es para todos, para todas y para todes en el gobierno argentino, como una salida también de la pandemia y también el acompañamiento a aquellos compañeros y compañeras de la economía popular. En Argentina le llamamos trabajadores de la economía popular, aquellos que se inventan su propio trabajo. Y con el trabajo de las organizaciones y las demandas que venimos haciendo hace muchos años, quienes militamos en la Federación Argentina LGBT, presentamos el primer proyecto por el cupo laboral en el año 2012 en la legislatura porteña, luego siguió en Santa Fe, luego siguió en la provincia de Neuquén, también en el mismo año, y desde el 2012 venimos defendiendo este proyecto de ley en diversas legislaturas, en diversas cámaras de diputados, incluso en la Cámara Baja, pero puedo contarles muy satisfactoriamente que en Argentina pudimos instalar el cupo laboral trans en el Banco Nación, luego siguió la Cámara de Diputados de la Nación, luego el decreto presidencial de Alberto Fernández del cupo laboral trans y luego la resolución de la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara Alta, Cristina Fernández de Kirchner, quien también instala el cupo laboral dentro de la Cámara de Senadores. Nosotros y nosotras, quienes militamos y circunstancialmente estamos ocupando un lugar dentro del gobierno,
vamos a trabajar fuertemente para que estas políticas sean llevadas de manera inmediata e implementadas y sean palpables, porque no queremos política testimonial y sabemos que la política testimonial no transforma. En ese sentido también estamos con la actualización del Plan Nacional contra la Discriminación para obtener las leyes vanguardistas que estamos esperando. Desde la Federación Argentina LGBT, en conjunto con diputadas de mi organización, como es el Movimiento Evita, hemos presentado diversas legislaciones que tienen que ver justamente con una de las demandas que también hay en Uruguay, ¿no? Una política, una legislación para las personas no binarias. Nosotros y nosotras podemos decir que bajo el calor de la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, surgieron otras poblaciones o se visibilizaron otras poblaciones que también están demandando derechos. Y desde la Federación Argentina hemos presentado este proyecto de ley para la no inscripción compulsiva del sexo en los documentos, que es una de las demandas que tienen los sectores de las poblaciones no binarias. Y también, desde el 2015, venimos exigiendo al Parlamento Nacional que se trate con un debate serio la ley integral trans, porque no estamos en condiciones, las personas trans, de estar recibiendo derechos a cuentagotas. Si bien hoy tenemos la posibilidad, como decía Esteban, de contar con un gobierno que tiene la voluntad política de llevar adelante la agenda LGBT, también necesitamos que las organizaciones de la sociedad civil reflexionen y permitan que el movimiento trans termine de asimilar o de adquirir los derechos necesarios, ¿no? Porque nosotras en el 2005, cuando presentábamos la ley de identidad de género, se acordará Esteban que decíamos el derecho a la identidad para acceder a los demás derechos. Es verdad, algunas pudimos acceder a demás derechos, no sería justo decir que no fue así, pero no fue así con la gran cantidad de compañeros y compañeras de la diversidad sexual. Y sobre todo en este contexto de pandemia, ¿no? Si nosotros y nosotras vimos y sabemos, aquellos y aquellas que militamos y que no llegamos como iluminades o impulsadas por el poder a estos lugares, sino impulsados por el poder de la militancia y la organización social, hemos visto visibilizadas las diversas violencias, los desalojos, la violencia institucional, la falta de alimentos, la falta de medicación, y hemos puesto muy fuertemente el eje para trabajar los ojos para trabajar sobre este eje de manera transversal con todos los ministerios. Y por eso estamos absolutamente convencidos que una ley integral será lo que le permitirá a la población trans a tener esta legislación gruesa para erradicar de una buena vez por todas o ir derribando estas barreras culturales que nos dejan sujetas a la voluntad política de algún gobernador, sujetas a la voluntad política de algún ministro o ministra, de algún intendente o alguna intendenta, para que nosotras accedamos al grueso de las políticas estatales. Por eso es muy importante que aprovechemos, ¿no?, estos espacios de reflexión, de intercambios y también de gobiernos, en este caso en la Argentina, de gobiernos populares, en los cuales vamos a poder hacer una incidencia muy fuerte para lograr estas políticas de Estado, porque si no, no vamos a poder vencer esta expectativa de vida de 35, 40 años que tenemos. Creo que fue medio larga la respuesta. No, pero súper rica, porque aparte recorriste un montón de temas y pensaba en esto que decías, Ornella, de la voluntad política y las leyes. Cuando hablamos de esta brecha que existe entre la igualdad legal y la igualdad real, y le pregunto un poco a los dos porque están en esa tarea, tengo la percepción de que muchas veces aparecen legislaciones que en general son impulsadas por los colectivos, obviamente, no es que vino nadie a decir, ay, ¿quién quiere matrimonio igualitario? ¿Quién buscaba la ley integral trans? ¿Había alguien acá pidiendo ley de identidad de género? Sino que fuimos los colectivos sociales los que pusimos esos temas en agenda. Y
históricamente, por suerte lo que está cambiando, y que ustedes dos son exponentes de esto, era como que, bueno, ese es el lugar de la sociedad civil. Reclamar, demandar, movilizar, demuéstrenme consenso social y ahí vamos con la ley. Y si esa ley no tiene quien la implemente, no conozco en profundidad la realidad de Uruguay, pero la realidad argentina es que vamos por la ley 28.000, 27.000, 29.000, somos especialistas en leyes, pero una vez me acuerdo, en el año 2009, tuvimos que presentar un proyecto de ley para que se cumpliera una ley, que era la de la designación de la defensora de niños, y recién se acaba de designar, 2020, o sea, imagínense ustedes, una ley de 2005-2006, que en 2009 tuvimos que pedir por ley que se cumpliera la ley, y a su vez después terminó cumpliéndose 11 años después. Entonces, cuando planteaba en el título de esta charla la política LGBTIQ+, en primera persona, creo que también tiene que ver con esa dimensión, ¿no? De decir, bueno, ¿quién se hace cargo de esa ley? La ley salió del Congreso, el gobierno la reglamentó. ¿Cómo hacemos que eso es una realidad? Porque, Orne, vos lo sabés, cupo hay en un montón de lugares aprobado, previo al decreto nacional, etcétera, y creo que, y te lo digo con enorme orgullo, la primera ciudad del país que cumplió plenamente con el cupo laboral trans fue Rosario, que no fue la primera ley u ordenanza de cupo trans. Y hay algunas que aún hoy todavía no han hecho ingresar ni a una persona trans y tienen más de 5 años. Entonces, ¿cómo valoran ustedes esta posibilidad, ¿no? Desde adentro, lograr que esas expresiones de deseo que plantean las leyes se transformen en una realidad. Yo creo que hay que dar las discusiones, y aunque no nos vean, no nos miren con buenas caras, yo cada vez que abro la boca, empiezan a mirarme, como me miraron toda la vida, de reojo o por arriba del hombro. Porque yo creo que si llegamos a estos espacios, y esto lo digo con la responsabilidad que tengo que tener como militante y como integrante del gobierno, llegamos acá para transformar la política clásica. Yo no llegué a estos ámbitos del gobierno nacional para ser una aplaudidora serial. Las organizaciones en las que milito no me asignaron ese rol, no me pusieron en estos lugares para aplaudir cosas sin sentido. Y en ese sentido hay que dar las discusiones adentro, porque si no queda en la política testimonial, y la política testimonial lo decía en campaña y lo sostengo porque es algo que lo pienso, no transforma. Nosotros y nosotras necesitamos derribar hasta dentro del gobierno las barreras culturales. Nosotras, quienes venimos de los movimientos piqueteros, yo soy una travesti piquetera, yo formo parte de la conducción nacional del movimiento Evita, que es una fuerza muy importante en la Argentina que milita por diversos sectores, como nosotras y nosotros le llamamos los últimos de la fila. Y por ambas razones soy mirada de la misma manera, por ser una piquetera y por ser una militante trans. Y hay que transformar la política desde adentro. Nosotros y nosotras debemos de impregnar de militancia popular y feminismo popular y disidente a aquellos funcionarios que solo conocen de nuestras realidades a través de los textos escritos en las universidades, o bien que le pasan los papelitos los asesores, las asesoras 5 minutos antes de los actos o de lanzar un evento, y después se levantan y se van. Sabemos cómo funciona, no vamos a permitir eso desde el gobierno, por eso también estamos trabajando muy fuertemente en la aplicación de la ley Micaela, que es una ley que obliga a los 3 poderes del Estado a formarse en políticas contra la violencia machista, y en ese sentido también en políticas a favor de la diversidad sexual. Hay que contagiar de feminismo popular y disidente a los funcionarios para que dimensionen de qué se trata, porque muchas veces el gran trabajo de las organizaciones, de la sociedad civil, ha logrado imponer nuestras agendas, pero lo que no hemos logrado es derribar esas barreras culturales del pensamiento binario, del pensamiento sectorial,
que muchas veces siguen multiplicando esas violencias que queremos erradicar. Y la violencia también debe leerse cuando se habla por nosotros, por nosotras, se generan cosas sin nosotros y sin nosotras. Así que hay que contagiar de nuestras militancias a la política clásica de nuestros países para que dimensionen y vean que cada vez que nosotros y nosotras obtenemos un derecho, no le quitamos un cacho de felicidad a nadie, simplemente hacemos una sociedad más rica, más jugosa en cuestión de derechos para todos y para todas. Sí, yo sobre lo que preguntabas, Esteban, me parece que, a ver, los avances legales son muy importantes porque es lo que ayuda a cristalizar en el ordenamiento jurídico determinados derechos. Bueno, ya conocemos la historia reciente de Argentina, de Uruguay, de otros países de América Latina, que en eso América Latina ha avanzado un montón en reconocimiento de derechos, y eso es fundamental, porque cuando la empatía no alcanza, cuando la voluntad política no alcanza, cuando el convencimiento no alcanza, hay que imponer la ley, digamos, la parte buena, digamos, que pueda tener cualquier ordenamiento jurídico. Y entre otras cosas, porque cuando hablamos de derechos humanos, si no hay atrás una norma que respalde y que además permita que sean justiciables los derechos, no estamos hablando de derechos, estamos hablando de declaraciones. Así que la normativa es importante, pero también es muy importante esto que vos decís, no alcanza. Yo ahora recuerdo en el año 2010, en el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Políticas Sociales, primero había, más allá de que era un ministerio y veníamos de 5 años de gobierno de izquierda, la izquierda no entendía que las políticas contra la exclusión social y la pobreza tuvieran que incorporar otra variable que no fuera la clase social, ¿no? Era la idea de, hay ricos, clase media y pobres, y con programas contra la pobreza ya estamos. Y no incorporaban otros ejes, ¿no? Nosotros ahí, bueno, nos llevó un debate muy fuerte el tema de intentar convencer que desde una mirada de justicia social y de derechos humanos había que incorporar el eje étnico-racial, que había que incorporar el eje migrante, que había que incorporar el eje de la diversidad sexual y de género, porque la pobreza cruzada por estos otros ejes tenía su propia intensidad, su propia complejidad. Esa fue una batalla que hubo que dar al interior de la izquierda y al interior de una estructura administrativa, porque de última el Estado no deja de ser una burocracia con todas con todos sus frenos que siempre tienen las burocracias. Pero recuerdo una experiencia muy concreta. Nosotros en aquel momento que era todo nuevo y había que comenzar, bueno, ¿qué es incorporar la diversidad sexual y de género en aquel momento en los programas de lucha contra la pobreza? Y entonces convocamos a los colectivos para construir una agenda, y recuerdo que el primer tema que pusimos, hubo 2 temas, fue una agenda que obviamente la prioridad número 1 era la población trans, y fue una agenda que en el primero de los puntos era cómo hacer el cambio de nombre y sexo registral. Porque estaba en la ley que se había aprobado en el año 2009, era un proceso que incluía además pasar por una instancia judicial, con todo lo que implicaba. Esto fue reformado después en la Ley Integral para Personas Trans de 2018, pero en aquel momento entonces estaba centralizado en Montevideo todo el trámite, y además requería asesoría jurídica, ¿no? Requería un abogado. Entonces, ¿cuántas personas habían hecho el cambio a través de esa ley? Ninguna. Y básicamente tenía que ver con eso, no había plata para el transporte, no había plata para contratar un abogado o abogada, y bueno, y ahí es donde entra la política pública, ¿no? A ver, el ministerio, ¿qué servicios jurídicos tenía? Bueno, ponerlos al servicio del cumplimiento de esa ley. ¿Cómo podíamos encontrarle la vuelta para poder
bancar el costo del transporte y a su vez presionar a otra institución dentro del propio Estado para que saliera al interior del país a acercar la posibilidad a las personas trans que viven en el interior del país. Entonces ahí tenés, bien en concreto, te puedes tener una ley, en aquel momento una ley que no era de lo mejor, pero era de los primeros avances normativos que se producían a nivel nacional, 2009, octubre de 2009, en América Latina, pero no tenías los recursos como para hacerlo posible. Pero yo quiero introducir otro elemento más, si hay tiempo, que es el segundo punto de esa agenda que construimos con los colectivos y las colectivas, era el acceder, por ejemplo, como esta cabeza era luchemos contra la pobreza sin mirar otros ejes de desigualdad, quedaban fuera de esa lucha o quedaban fuera de las prestaciones sociales las personas trans. Y entonces era, bueno, ¿cómo generamos una acción afirmativa, por ejemplo, en las transferencias económicas que prevemos para las situaciones de exclusión social? Y ahí nos llevó unos 9 meses de debate. Podría hablar un montón de esto, pero básicamente todos los instrumentos que se habían construido en la lucha contra la pobreza, ninguno ha sido pensado desde una mirada trans o una mirada de la diversidad sexual y de género. Por tanto, eran instrumentos donde enraizaban una idea muy heterosexista, ¿no? Y muy cisgenerista. Entonces, lograr cambiar eso también fue toda una lucha, pero lo que sucedió a partir de ahí, y es el acceso universal de toda persona trans en Uruguay a una transferencia económica mínima, pero transferencia económica al fin para enfrentar las situaciones de mayor exclusión social y pobreza, lo que empezó a pasar ahí es que las personas trans empezaron a pedir esa transferencia, y algo que hicimos en aquel momento, recuerdo como algo súper interesante, fue empezar en cada departamento del país a agrupar a todas las personas trans que tuvieran la tarjeta. Porque muchas no tenían contacto con los colectivos. Entonces, el encuentro, la posibilidad de encuentro en distintos puntos del país empezó a generar nuevos colectivos en el interior. Entonces, me parece muy importante lo que dice Ornella, en tanto presión desde los movimientos sociales para infiltrar al Estado, para generar políticas, pero saber también que ahí hay una posibilidad de que las propias políticas que se generen refuercen la posibilidad de autoorganización y de construcción de colectivos para presionar. Incluso también en este sentido, yo arrancaba mi presentación diciendo la necesidad de los datos, algo que fue muy importante con esa tarjeta Uruguay Social para personas trans, es que se empezó a generar información. Esa información generó la posibilidad después de generar un censo trans, y ese censo trans generó la posibilidad de evidenciar las brechas que se presentaban en cada una de las políticas, en vivienda, salud, en educación. Y eso generó también la posibilidad de presionar por una ley integral a partir de esta reflexión que tiraba Ornella y que es clara. El derecho a la identidad es el derecho a tener derechos, ¿no? Pero no basta, y hemos descubierto que eso no basta. Así que la importancia, sí, y me sumo de generar leyes integrales de derechos de las personas trans, con apertura también, lo decía Ornella, a lo no binario, ¿no? La ley en Uruguay incorpora también algunas puntas de apertura hacia el reconocimiento de identidades no binarias. Lo que estamos descubriendo ahí es que el registro civil todavía no está a la talla, digamos, todavía se resiste, ¿no? Una cosa es que esté consagrado en la ley, y otra cosa es que efectivamente eso después suceda. Si bien explícitamente hay una apertura hacia las identidades no binarias, después no se concretan a la hora de la aplicación, ¿no? Y ahí hay, como decía en el arranque, hay un desafío súper importante, ¿no? El de las identidades no binarias, y porque también dentro de las compañeros y compañeras trans, también hay como una apuesta a reivindicar identidades no binarias, ¿no? También como un acto político de impugnar
al binarismo de género, y me parece que ahí también entronca una perspectiva de lucha súper interesante que hay que acompañar. Así es, vos sabés que en relación a esto que planteabas de aprovechar, en el buen sentido, las políticas públicas para activar al colectivo, yo siempre digo, bueno, una de las líneas de trabajo que llevamos adelante de los 4 años de la Subsecretaría de Diversidad en Santa Fe era fortalecimiento de la sociedad civil, ¿no? Un consejo de participación, pero sobre todo la constitución de los grupos, ¿no? Santa Fe es una provincia que tiene 363 ciudades o comunas, son pequeñas realidades. No en todas hay personas transvisibles, muchas veces las personas transmigran a las grandes ciudades, pero sí es cierto que hay en muchas de ellas. Y yo siempre ponía la figura gráfica de, como funcionario a mí, se me abrieron las puertas muchas veces por primera vez de un municipio o una comuna muy pequeña para tratar el tema de la diversidad. Por primera vez un intendente abría la puerta del municipio y te sentaba en una mesa, ¿no? Y hablaba de la diversidad. Yo era funcionario. Ahora yo me voy de ahí, no vivo en las 363 ciudades. ¿Y cómo sostenemos que esa puerta que se abrió sea efectivamente un canal de diálogo, de trabajo, de inserción concreta, ¿no? Entonces me parece que lejos de lo que muchas veces incluso creo puede estar en la pretensión, algo daba a entender Ornella, a veces la pretensión de los partidos políticos, nosotros que venimos, tanto Ornella como yo somos más de más orgánicos de los partidos, esa pretensión de decir, bueno, tengo una trans de funcionaria, bueno, hay una subsecretaría y hay un gay, y es del movimiento. Bueno, a ver, arreglame los quilombos, perdón, arreglame los problemas, ¿no? Esto digo, lavame los trapitos, o sea, haceme de parachoque. Y la verdad que yo adentro decía, no es mi rol ser parachoque o sea, si vos como gobernador o como presidente estableciste que querías priorizar esta política, bancátela, porque nuestro colectivo viene con muchas demandas, con muchas necesidades, con un atraso enorme en el ejercicio de la ciudadanía, y esto va a requerir recursos. O sea, hay una idea a veces, yo desde los 18 años, desde los 15 minutos en política, desde los 18 en políticas públicas, trabajé con jóvenes en un montón de espacios. Hay una fantasía de que abro la política pública, sobre todo las que son focalizadas o dirigidas a poblaciones clave, abro esa política pública, pero no me jodas. ¿Qué querés? ¿Plata encima? Bueno, no, sí. Si abro una demanda, si abro una oferta de una política pública, porque creo que esta población hay que trabajar. Y sí, eso requiere presupuesto. O sea, incorporar una persona trans por cupo requiere presupuesto. Una capacitación para que los equipos de salud de las policlínicas puedan dar los tratamientos hormonales y tengan perspectiva de derechos humanos en la atención y sean inclusives, etcétera. Es presupuesto de alguien que da un taller, presupuesto de la gente que destina su tiempo. A veces hay algunos dirigentes políticos que tienen la fantasía de que la política pública ocurre sola. Y yo siempre digo, voluntad política es presupuesto. Y en la medida que haya más voluntad política, va a ser más presupuesto. Si no, nos quedamos solamente con los enunciados, ¿no? Pero bueno, creo que también un rol nuestro, por eso también Ornella tan anclada siempre en la sociedad civil, esto que vos planteabas, Andrés, de, bueno, finalmente, probablemente hayas traído más de un dolor de cabeza con esta idea de que activar al colectivo. Y a nosotros también, a mí me ha pasado como funcionario, que me he tenido que comer también más de un San Benito, como se dice, porque, y con gusto, digo, hoy en ese momento lo hice decidido, y hoy lo veo en perspectiva, y lo volvería a hacer 100 veces, porque creo que en definitiva nosotros como funcionarios pasamos en un lapso temporal, pero el colectivo y el movimiento siguen ahí. Entonces, de alguna manera es nuestra oportunidad de dejar eso fortalecido para que cuando no estemos nosotros, que somos bárbaros, que tenemos la voluntad, que somos divines, que somos parte del colectivo, bueno, algún día no estamos nosotros. Viene otro, otra y otra que no le parece tan bien, y creo que eso es sumamente un rasgo importante de la política pública. Yo les quería comentar que tenemos muchos comentarios, ahora les voy a transmitir algunos, y tenemos 4 minutitos, así que para cumplir con los compromisos y aparte hacerlo ahí sintético e interesante, que la gente quede con ganas de más, y después si quieren, ahí Andrés ya compartió algunas redes en el chat, Orne, vos si querés compartir las formas de contacto con vos, y si no a través de Flaxo estamos obviamente siempre en contacto. Se planteó el tema de vivienda, esto que decía Andrés, de la necesidad de vivienda, las pensiones.
Si querés, en 30 segundos, Andrés, comentar la experiencia que inauguraron en Montevideo en relación a un espacio específico de alojamiento que medio se inauguró en el marco de pandemia, ¿no? Bueno, básicamente empezó la demanda, porque empezamos a ver algo interesante fue que empezamos a generar una base muy importante a partir del contacto. Abrimos una línea telefónica que no existía, y generamos además algunos formularios online como para que la gente pudiera pedir el tema del apoyo alimenticio, y eso aprovechamos esa movida para entrar en un contacto bien directo y relevar otras demandas, ¿no? Me parece que la gente no solo come, también tiene otro montón de demandas, y claramente empezó a crecer la preocupación por qué pasaba cuando se terminara la plata para pagar la pensión. Y ahí, insisto, por lo menos en el gobierno, en Montevideo, la institucionalidad, ahora está garantizada la continuidad, y me divertía mucho porque uno de los cargos que todavía no se designó para el futuro gobierno es el de la secretaría, y un semanario bastante de derecha acá decía, uno de los cargos relevantes no designados es este, y pensaba, hace 5 años ni siquiera existía, ojalá que, digamos que, bueno, garantizar la continuidad porque hay una lectura política de que ese es un lugar relevante, y yo creo que lo es, y ojalá sea ocupado en el próximo periodo por una persona trans, porque me parece que también que le daría una perspectiva y sería muy coherente con la construcción que se viene haciendo en Uruguay, de construcción desde el movimiento social, pero también desde la izquierda y desde la política, ¿no? El poder visibilizar y poder, digamos, que los espacios de poder también sean conquistados por nuestras múltiples identidades, ¿no? Y nuestras múltiples historias. Pero en todo caso fue salir a buscar un lugar, no teníamos plata ni para construir, ni para comprar, entonces fue salir a buscar un lugar existente y reconvertirlo, al menos en el periodo más agudo de la pandemia acá, que de alguna manera pasó de unos 4 meses, y bueno, y ahí conseguimos recursos, y lo que pasó es que había un hogar estudiantil que se llama Tocó Venir, para estudiantes del interior del país que vienen a estudiar en Montevideo, y por la pandemia se habían vuelto al interior. Y ahí logramos reconvertir ese lugar, y le llamamos Tocó Quedarse, y se transformó en un hogar para personas LGBTIQ que de otra manera hubieran quedado en situación de calle. Y fue re interesante desde el punto de vista de que no solo era el derecho a la vivienda, era el derecho a la vivienda, a la alimentación, pero también al trabajo, poder conseguir inserciones laborales para todas las personas que transitaban por ese hogar. También empezamos a ver que había personas que no venían a residir en el hogar, pero que querían participar de las actividades, de los talleres, y ahí lo abrimos también por ese lado. Y como te digo, muchas personas migrantes, muchas personas también que a la migración se adicionaba el tema del VIH, y de cómo habían perdido en las trayectorias migrantes, se habían perdido adherencia a los tratamientos, o sea que la revinculación con el sistema de salud fue como súper clave. Vamos a estar presentando dentro de bien poco, el 24, una publicación que incluye un artículo sobre esta experiencia, que estamos haciendo incidencia para que sea una experiencia permanente. Me parece que ahí hay también toda una problemática, por lo menos en Montevideo, de que no siempre y muchas veces en su mayoría, las pensiones, que son también espacios muy poco regulados, y a veces son un desastre, pero que son lugar de residencia, sobre todo de muchas personas migrantes LGBT y también de personas trans, no son espacios para nada abiertos a nuestra diversidad sexual y de género. Por tanto, que haya un espacio público que pueda funcionar, ¿no? Donde se pueda rotar, pero que pueda funcionar como espacio de vivienda y de un hogar, por lo menos para que uno pueda rearmarse y salir con autonomía después a pelearla, es súper importante, así que ahí vamos a dejar buenísimo. Yo quiero aprovechar, porque Ornella ya me mata porque tiene una reunión con uno de los ministerios en esto de la transversalización, así que agradecerte, Andrés, muchísimo, agradecerle a Ornella. Ornella, no sé si querés dejar un mensaje
final, alguna breve reflexión y ya obviamente te liberamos. No, yo más que nada agradecerles esta posibilidad de poder tener un intercambio. Quedo a disposición, por supuesto, en todo lo que podamos colaborar, tanto desde la Federación Argentina LGBT, como también desde el gobierno argentino, desde el INADI. Transmito también los saludos de la compañera Victoria Donda, quien es la titular del organismo, y que me estaba escribiendo ahí. Para entrar Ahí va a la Victoria, reunión. Vicky, ya te la dejamos, ya te la dejamos. Así que, no, simplemente eso, agradecerles, por supuesto, el que me hayan tenido en cuenta para compartir estos minutos con ustedes. Afortunadamente, tenemos mucho para compartir y, por supuesto, tendremos muchas más cosas porque es mucha la deuda que tienen con el movimiento LGBT, los estados, los gobiernos. Así que seguramente seguiremos trabajando en conjunto, seguiremos haciendo las incidencias necesarias para que nuestra América Morena sea verdaderamente inclusiva, igualitaria y que contenga absolutamente a todos, a todas y a todes. Así que en ese camino estamos, al menos desde acá, desde Argentina, y también sé que las organizaciones de la sociedad civil de los países hermanos también. Así que les mando un abrazo muy fuerte, un beso gigante y nuevamente las gracias y quedo a total disposición. Gracias, Ornella, muchísimas gracias por tu tiempo, saludos a Victoria también y gracias por prestárnosla un ratito. Andrés, muchísimas gracias para vos también por esta experiencia, por estos años de camino compartido, que hemos recorrido también varios proyectos juntos en estos años y que seguiremos seguramente hacia adelante. Muchísimas gracias a Flaxo y a la UMED por esta invitación, por abrir este espacio que esperemos que haya llegado para quedarse, ¿no? Ahora, a partir del 5º Congreso de Estado y Sociedad, que se instalen los debates de la diversidad también en este espacio, y muchísimas gracias a la cantidad de gente que nos estuvo siguiendo, muy, muy importante este acompañamiento. Bueno, nos veremos en la próxima. Pará, Esteban, ¿no Sí. sacaste una foto colectiva? Y eso se encarga nuestro amigo, yo estoy desde el celular porque se me cortó la luz en casa, pero Gustavo seguro que sacó la foto colectiva. Dale. Porque no vemos las caras, vemos nombres. Hacete vos un print. Dale, estaría bueno que la gente abriera su cámara. Quieren prender la cámara, ahí va. Ahí si va. quieren prender un minutito las cámaras, así hacemos una foto final. Nos despedimos con él. Estás reducho en el tema de la digitalidad. ¿Vos a mí viste? me sacaste de la compu y se me estallaron los papeles. Estoy desde el celular, no sé para dónde salir corriendo. Ahí se van abriendo, abran sus cámaras. Muchísimas. Ahí se van abriendo. Perfecto, las cámaras para la foto. 1, 2. Ahí va. 1, 2 y 3. Listo. Un abrazo muy fuerte desde Uruguay. Hasta la próxima. Para todos. Hasta siempre. Chau, muchas gracias. Muchas gracias.